hop 360 degrees. Muy buenas mi gente, están con Marmaster y Hip Hop 360 grados. Nuevo tutorial de Logic. Hoy vamos a aprender a utilizar los Apple Loops, los famosos bucles o loops de la compañía Apple que solo se pueden utilizar en Logic. Otro día os enseñaré a crear vosotros vuestros propios Apple Loops. Es un poco coñazo porque lo tienes que hacer un proceso. Si tienes programas como Ableton Live o como Sony Tacit, ya directamente cualquier loop es entendido por el programa y adaptado al tempo y al tono del proyecto. En este caso, solo podemos hacer esta función con los Apple Loop, pero podemos crear algunos sonidos, podríamos convertirlos en Apple Loop haciendo un pequeño proceso, pero no es lo suyo. No está recomendado Logic para eso, aunque hay mucho material, hay bastantes Apple Loop. Se pueden encontrar librerías por ahí y desde luego trae una librería de 50 GB el programa de fábrica, ¿no? Como vemos, cuando abrimos la biblioteca, nuestra área multimedia, tenemos los bucles, ¿no? Aquí podemos marcar la categoría, qué es lo que queremos, ¿no? Una batería, por ejemplo. Una batería urbana, por ejemplo. Una batería que suena a Motown, mira, fantástico. Nos dice que el tempo son 130 BPM. Nuestro tempo de proyecto son 120 BPM. Por lo tanto, esta canción, este bucle o Apple Loop se adaptará a los 120 BPM del proyecto. Bajará 10 BPM, pero se adaptará sin ningún problema, porque 10 BPM es una cantidad insignificante para un time stretching. Vamos a ver qué ocurre. Si hago clic, vamos moviendo el tiempo aquí. Observen. No afecta. A ver ahora si reproduzco. Está a 84. Ah, perdón, estaba ajustando el final de compás. Aquí, a 120. Lo bajamos. Aquí ya 30 BPM es demasiado, ¿no? Ya vemos que a partir de 20 BPM de desfase podemos tener ya un cierto sonido extraño, ¿no? Pero nos podemos mover siempre en esas cantidades. Este sería el sonido original. 130. Vean que puedo, según el dígito que toco, puedo cambiar desde aquí. Podría cambiar los BPM uno a uno desde aquí. O podría cambiar desde el 3. A ver, no es fácil, ¿eh? No. Desde aquí solo puedo cambiar desde uno de estos. Sí, puedo cambiar aquí atrás o puedo cambiar aquí. ¿De acuerdo? Bueno, lo interesante sería que podemos ajustar el tempo del proyecto y se adaptará nuestro Apple Loop ahí, ¿no? También podríamos ajustar el Apple Loop a la tonalidad de la canción, que en este caso le podríamos decir cuál es desde aquí. O le podríamos decir que se mantenga siempre en su tonalidad. Obviamente, si conocemos cuál es la tonalidad de nuestra canción, otra cosa que os enseñaré a sacar el tono de un tema, pues si lo conocemos, sería lo suyo, ¿no? Que le dijéramos que se adapte. Porque si tenemos, por ejemplo, una guitarra que está tocada en tono de la, cuando nosotros la queremos utilizar en un proyecto que está en tono de mi bemol, esa guitarra, por ejemplo, no sonará porque habrá unos problemas armónicos y de escala, ¿no? De notas, ¿cómo se llama? De disonancias. Y esos problemas se pueden solucionar si nosotros conocemos el tono de la canción. Por lo tanto, cualquier loop se adaptaría al tono y podríamos utilizar toda la gama. Ya habrá que distinguir porque depende si están en mayor o en modo menor las melodías y las escalas que se tocan, pero también tiene solución. Si es un pasaje MIDI podremos cambiar las terceras de mayores a menores para adaptarlas al proyecto. De momento vamos a sacar algunas pistas. Como vemos tenemos azules y amarillos, verdes. Los azules son pistas de audio, sí o sí. Es decir, yo puedo importar esta pista aquí. Me dice que si quiero adaptar el proyecto a su tempo, en este caso es el mismo, 130. Le vamos a decir que sí.
Hay una pequeña modificación porque está a 130,02229. Perfecto. Voy a hacer aquí un loop. Vamos a escucharlo. Vamos a bajar aquí el tempo, a ver qué ocurre. Seguimos bajando. Como vemos, se adapta, ¿no? Esto no ocurrirá jamás si esta pista no es un Apple Loop. Es decir, se están adaptando los loops que nosotros hemos utilizado al tiempo que tenemos. No solo cuando hacemos una preescucha, sino también en el proyecto. Esto no lo intenten hacer con otros sonidos. Si ustedes han grabado un teclado o han pasado de MIDI a audio, solo ocurrirá esta adaptación cuando estamos trabajando con Apple Loop. Lo vamos a dejar en 120, por ejemplo. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, una batería de hip hop. Esta batería de hip hop está a 87. Lo interesante cuando estamos trabajando con MIDI es que el MIDI no hay una forma de audio, por lo tanto no hay deformación del audio cuando nosotros subimos o bajamos el tempo. Simplemente las notas MIDI, cuando la línea de tiempo avanza más rápido, por ejemplo, vean, cuando nosotros aumentamos el tempo, realmente este audio se va reproduciendo de forma más rápida. Aunque aquí no se vea porque un compás es un compás, la línea de tiempo avanza de forma más rápida, ¿no? Hay más BPMs, hay más bits en un minuto, ¿no? Pero claro, el MIDI no tiene ningún problema porque esas notas MIDI se van lanzando y se van lanzando pues más rápidamente, pero no hay que adaptar la forma de audio. Por lo tanto, yo puedo previsualizar, por ejemplo, este loop y cambiar el tempo del proyecto y veremos que no hay límite en cuanto al sonido, que nunca sonará mal. Vamos a escuchar. No hay ningún problema, como vemos. Fantástico. Estas pistas, como digo, se pueden crear, las verdes, pueden ser pasajes de audio o pasajes de MIDI, depende. Mira, creemos una pista de audio y le vamos a importar este Apple Loop. Vean lo que ocurre. Se convierte en audio. Vamos a reproducirlo, se reproduce a 130. Está sonando aquí, ahora. Perfecto. Sin embargo, si nosotros queremos crear o utilizar este MIDI, por ejemplo, en una MPC para que reproduzca los sonidos que tenemos en la MPC, pero con las notas MIDI que tenemos aquí, también lo podríamos hacer, porque realmente aquí tenemos una información MIDI en las pistas verdes, en los loops verdes. Vean, aquí está el MIDI. Doble clic, podemos observarlo. Lo podemos hacer un poco más chico. Como ven, tenemos información MIDI. Ahora, esto está sonando, por ejemplo, aquí, en un Drum Kits, pero yo podría decirle que sonara, por ejemplo, en vez de en este Drum Kit, podría decirle que sonara Big Beat Remix, por ejemplo. Va a sonar distinto. Aquí con otro banco. Es decir, las notas MIDI, la secuencia MIDI es lo que nos interesa, está a nuestra disposición. Estos bucles, los verdes, podrán sacar la secuencia MIDI si lo metemos en una pista de instrumento virtual o podrán sacar la pista de audio si lo insertamos en un canal de audio. Si yo, por ejemplo, tengo una MPC que está recibiendo y enviando MIDI, podría crear un MIDI externo y aquí podría también situar esta pista MIDI. Habría que tener en cuenta que la nota que está tocando aquí, el bombo, equivale a C1, por ejemplo, y a lo mejor el hi-hat equivale a C... Bueno, eso sería F sostenido 1 y no hay más información, ¿eh? C1, tendríamos bombo, caja, sería probablemente C sostenido 1.
Es decir, los Apple Loop lo interesante que tienen es esta doble visión, ¿no? De los verdes, ¿no? Que pueden ser pues tanto MIDI como audio. Aquí nos dice, por ejemplo, la coincidencia en el tempo que hay, ¿no? Como vemos, una coincidencia 100% significa que el tiempo de nuestro proyecto está exactamente al mismo tiempo que nuestro Apple Loop. El Apple Loop a 120 y el proyecto a 120. Por ejemplo, o 130, 130. Sería el caso de este. Aquí. No sé realmente por qué me dice 100%, no debería ser 100% porque este no está a 120, pero bueno, hace referencia a eso, ¿no? Aquí sabremos cuándo un sonido puede sonar mal, ¿no? Cuando esté por debajo de, vamos a ver a 50, por ejemplo, 58. Suena bien, pero un tanto acelerado, ¿no? Mientras más cercano esté el porcentaje, mejor sonará ese sonido. Y bueno, poco más, ya vemos cómo funciona esto, ¿no? Yo recomiendo utilizar los Apple Loop pues para inspirarse, ¿no? Si uno tiene una idea musical y quiere crearla ya instantáneamente porque está inspirado, pues utiliza un Apple Loop, por ejemplo, de percusión o de batería y sigue componiendo encima. Y si finalmente quiere cambiar ese Apple Loop por una interpretación suya, pues lo hace, ¿no? O llama a un músico que toque lo que estabas buscando, pero de primer momento siempre te salvará, ¿no? En ese sentido de que tienes una idea rápida y necesitas una batería. No te vas a poner a componer una batería porque igual esos 10 minutos has perdido la inspiración o te has enfocado en otra historia, ¿no? Así que pueden servirnos perfectamente para inspirarnos e ir componiendo la canción y después podemos sustituir esos Apple Loops por interpretaciones nuestras, ¿no? Yo es lo que recomiendo hacer. Lo utilizo poco, pero alguna vez me ha servido en esta línea y conozco grandes músicos que lo hacen. Poco más con respecto a los Apple Loop, familia. Un fuerte abrazo con ustedes MarMaster y Hip Hop 360 grados. Hip Hop 360 degrees.